Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, para corregir una cosa que comenté mal ayer, vuelvo a comentar lo de Bybit, la promoción para Latinoamérica hasta el día 31 de este mes, o sea, todo el mes, pero son $20 lo que da. Bueno, el primer día lo dije bien, ayer me equivoqué, pero siempre leer lo que pone en la promoción. Aquí lo ponen, no hace falta que os lo diga yo me puedo equivocar. De hecho, ayer, pues eso, dije que era otra cantidad, pero no, 20 gratis, ¿vale? Y lo que hay que hacer es abrir cuenta con el link, apuntarse a la promoción, que una persona de Argentina me dijo que lo hizo, lo de apuntarse con el link, pero que luego no encontraba la promoción. Suelen estar al principio, yo no lo puedo ver desde Europa donde está, porque es una campaña para Latinoamérica, pero bueno, que lo busque porque tiene que estar por ahí. Le he mandado de todas formas este link, que supongo yo que si después de loguearse entra en este link, le llevará hasta la promoción. Te registras y una vez que te registras, haces el envío de los $100 para que te den $20, como pone aquí. Pero ya digo, siempre leeros las condiciones porque también dice que además, si completas tareas sencillas, puedes participar por otros premios exclusivos y tal y cual. O sea que yo os leo aquí lo principal, pero vamos, que tenéis que mirar lo que pone en particular por si hay alguna cosa más que debáis saber. Bien, dicho esto, solo tengo una noticia que comentar, que sigue siendo interesante, pero no hay mucho en el día de hoy. Ha habido mucha avalancha de noticias durante la semana, pero hoy tenemos esta que nos dice: más empresas apuestan por Bitcoin, un asesor de Trump entra al juego con $300 millones. La empresa se llamará Nakamoto, como el creador de Bitcoin, y se centrará en la adquisición y tenencia del activo digital. Cada vez más empresas apuestan por Bitcoin como activo de reserva, ya lo estamos viendo. Esto va a pasar lo mismo dentro de un par de años o igual menos, depende de lo rápido que anden, con los países. Luego empezarán los países queriendo comprar, todos los países, incluso regiones, incluso, vamos, al final cada parte pequeña de un país o lo que sea, seguramente empezarán a luchar por tener Bitcoin también en el futuro, dentro de 2 años, 3 años, 4 años. Pero ahora estamos en el momento de las empresas y dice: Strategy es la empresa con más Bitcoin en sus tesorerías, pero David Bailey, director ejecutivo del grupo de medios BTC Inc. y asesor clave en criptomonedas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recaudó más de $300 millones de dólares para lanzar una empresa de inversión en Bitcoin. Los 300 son para lanzar la empresa. Vamos a ver en qué los gasta, porque nos dice aquí: la flamante firma se llama Nakamoto en homenaje al seudónimo del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, y fuentes de la compañía le dijeron a la prensa que Nakamoto se centrará en la adquisición y tenencia de Bitcoin, pero no nos dice qué vaya a ser con esos 300 millones. Nos dice: además, adelantaron que la próxima semana anunciarán una fusión con una empresa, no trascendió el nombre, que forma parte del índice Nasdaq 100, o sea que es de las mayores empresas de Estados Unidos. Recordad que ayer decíamos que MicroStrategy está en el puesto 80, o sea que es una empresa grande, porque ya MicroStrategy es bastante grande. Entonces, si van a anunciar esta empresa que se van a fusionar con una empresa del Nasdaq 100, seguramente intentarán fusionarse con una empresa del Nasdaq 100 que tenga buenos flujos de caja. ¿Por qué? Porque la estrategia que quieren implementar es la misma que MicroStrategy, es decir, emitir obligaciones seguramente o emitir deuda para comprar Bitcoin. No con esos 300 que se ha creado la empresa, sino con mucho más. Con mucho más, porque si van a comprar o van a fusionarse, digamos, con una empresa del Nasdaq 100, quiere decir que esa empresa del Nasdaq 100 va a ser la que va a estar detrás de la emisión de posiblemente deuda para comprar Bitcoin. Y esa empresa será una empresa grande, con capacidad, si está en el Nasdaq 100, con capacidad para hacer lo mismo que está haciendo MicroStrategy. Evidentemente va más tarde y no va a poder comprar 550.000 Bitcoin, pero no se va a quedar en 300 millones muy probablemente. Muy probablemente intenten fusionarse con una de las empresas del Nasdaq 100 que más flujo de caja pueda tener y de forma recurrente. ¿Qué es lo que debería estar haciendo también Michael Saylor? Yo creo que se ha despistado un poco en su estrategia y debería estar comprando empresas que tuviesen un buen flujo de caja. Aunque fuese una actividad aburrida, es lo mejor en este caso. Una actividad aburrida con flujos de caja constantes, con muy poca variabilidad en su negocio, es lo mejor porque te permite emitir obligaciones o bonos
sobre o sea, con la garantía de esa empresa con ingresos recurrentes para comprar Bitcoin. Entonces, seguramente eso es lo que está pensando esta persona, este asesor de Donald Trump. Y evidentemente, siendo asesor de Donald Trump, pues sabe que mal no le va a ir. O sea, si se está metiendo en esto, es porque sabe hacia dónde va el gobierno de Estados Unidos con respecto a Bitcoin. Otra cosa es que tarden más o tarden menos en hacer lo que tengan pensado hacer. Pero saben que entrando ahora se anticipan, y una vez que te anticipas sabes que en el momento que ocurra lo que ellos saben que va a ocurrir, tarde o temprano, pues evidentemente el precio será bastante más grande que el que es ahora. Nos dice, las empresas que invierten en Bitcoin suelen reunir grandes sumas de dinero combinando capital de inversión y préstamos con el objetivo de comprar y conservar el activo a largo plazo. Pues esta es la estrategia que seguramente quieren seguir, y por eso tengo curiosidad por ver qué empresa del Nasdaq 100 es la que va a estar detrás de todo esto. Al cotizar en bolsa, sus acciones permiten a otros inversores exponerse al precio de Bitcoin sin necesidad de comprarlo directamente, y en algunos casos, como es MicroStrategy, de forma apalancada, porque es como un activo un poquito más apalancado que directamente Bitcoin. Como ha reportado Criptonoticias, este modelo fue popularizado por Strategy, la empresa digital dirigida por Michael Saylor y conocida por su agresiva inversión en Bitcoin. Bueno, pues ya está. Sabemos que también va a haber otra competencia que es 21, pero va a entrar ahora otra. O sea que ya son tres, Strategy, 21 y esta misma, que van a estar compitiendo por comprar Bitcoin de manera importante, porque ya digo, si es una empresa del Nasdaq 100, no se va a quedar en estos 300 millones para crear esta empresa que ha creado este asesor, sino que va a ser mucho más, ¿vale? Es una noticia que es más importante de lo que parece. Y bueno, dicho esto, que sepáis que El Salvador sigue comprando, por cierto, un Bitcoin todos los días, un Bitcoin al día, como si fuera del canal, un Bitcoin al día. A pesar de que lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, ellos siguen comprando un Bitcoin al día. No han parado en su acumulación y siguen haciendo compras periódicas, diarias, pero compras periódicas al fin y al cabo, ¿vale? La estrategia que venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo. ¿Qué más? Pues poco más que comentar. Vamos al gráfico ya y vemos qué está pasando. En el gráfico diario que tenemos aquí vemos cómo hoy estamos retrocediendo, pero porque ayer cerró prácticamente en el máximo, tocó creo que 105.000, a ver, un segundito, bueno no, 104.984 en este gráfico de Binance. En algún otro índice seguramente tocó 105.000. Hemos bajado otra vez a 104.000, bueno, 103.943, pero bueno, que sigue estando muy fuerte. En el gráfico semanal, la vela semanal, pues es una vela fenomenal, como veis aquí. Prácticamente ha tocado la resistencia en esa zona de los 106.000, se ha quedado muy poquito. Y vamos a ver las semanas que vienen, porque si la semana siguiente sigue siendo alcista, vamos a romper los máximos. Si la semana que viene ya empezamos un poquito a consolidar esta zona, pues nos iremos un poco hacia atrás. Pero es una semana importante, podríamos atacar los máximos. Veremos a ver qué pasa durante la semana. Yo creo que la bolsa puede corregir algo. Si ve que se alargan las negociaciones entre China y Estados Unidos, o hay algún beneficio empresarial peor que otro, puede caer un poco y puede hacer que se pause un poco la subida. Pero si no es así, tenemos opción de atacar los máximos. Así que veremos a ver cómo transcurre la semana. En cuanto al gráfico horario, como veis, dibujábamos ayer esta línea, si recordáis. Decíamos, si la rompe, pues si la rompe y pierde luego este nivel de los 102.350 aproximadamente, podría haber corrección, pero la rompió, no se movió a la baja con fuerza ni mucho menos, ni siquiera se acercó al soporte y rebotó con mucha fuerza hasta volver a tocar esa línea, con lo cual nos sirvió de mucho porque fue una línea que nos marcó la resistencia. Y ahí se frena y vuelve a retroceder, y ahora parece que vuelve a avanzar después de haber caído otra vez cerca del soporte que hizo ayer. En principio, hasta que no pierda soportes, no corregirá. El primer soporte que debería advertirnos de una posible corrección son la zona de los 103.000, que es los mínimos que hizo más o menos ayer, y el clave para que haya una corrección es perder los 102.350. Si pierde eso en nivel horario, podríamos caer hacia la zona de los 100.000 o incluso 99.000 y pico. Pero de momento no parece que lo vaya a perder en el corto plazo, y solamente tenemos que vigilar por si acaso ocurre. Voy a dibujar otra línea también que podría ser también importante.
para vigilar en el corto plazo, porque tenemos aquí también una línea alcista que también, si en el momento que la pierda, pues podríamos caer mínimo hasta 102.300. Si perdemos esta línea que acabo de dibujar, que la voy a cambiar de color para poder hablar de ella, si perdemos esta línea roja que he dejado ahí, en el corto plazo podría caer hasta la zona de 102.300. Y si pierde 102.300, ahí sí que puede entrar una corrección más grande. Pero en principio ahí tenemos soporte, resistencia. Ahora mismo el soporte es la línea roja, la resistencia es la línea anaranjada que pasa ya por los máximos casi. Así que eso es lo que tenemos. En cuanto a las altcoin, pues hemos tenido estos días rebote en las altcoin porque, bueno, ya habéis visto cómo ha caído la dominancia en 3 días seguidos. Sobre todo porque ha rebotado mucho Ethereum y al final es la que más pondera. Si Ethereum no hubiese rebotado tanto, no se hubiera notado tanto en la dominancia, pero sí que ha habido un pequeño rally de algunas altcoins, de poca capitalización sobre todo, y de Ethereum en particular, ¿no? El resto pues ha subido un poco, pero ya digo, el movimiento fuerte ha sido el de Ethereum, que estaba muy sobrevendido. No confundir con que esté infravalorado, sino sobrevendido, que es diferente, y ha tenido ese rebote importante después de mucho tiempo parada en los mínimos. El día que empezaba la reacción ya comentamos que igual había un rebote porque todo el mundo estaba empezando ya a hablar mal, y cuando ya todo el mundo empieza a hablar mal de algo es que ya han vendido todos, y cuando han vendido todos pues evidentemente se produce un rebote, ¿no? Y ahora cuando empiecen a hablar bien otra vez y vuelvan a empezar a decir precios objetivos altos, etcétera, y todo el mundo vuelva a estar como optimista, pues es cuando vendrá otra corrección, ¿no? De hecho, hoy pues ya vemos que está recuperando un 0,74 la dominancia. Este movimiento ha sido muy similar a este de aquí, que tuvimos desde el 20 de diciembre del año pasado hasta el 4 de enero en porcentaje. Lo que pasa que ha sido en menos días, ha sido en 3 días, o sea que es más espectacular, pero más o menos de este estilo, ¿no? Y es lo que ocurre temporalmente con las altcoins, que tienen algún repunte. De todas formas, como estamos a punto de romper los máximos en Bitcoin, como dije, posiblemente haya un par de meses en que las altcoins estén bien activas, con opciones de hacer alguna cosa para el que sea operador del corto plazo y le guste arriesgar, ¿no? Yo ya digo, no me voy a meter ahí, esa época pasó, estoy más que contento con holdear Bitcoin, no necesito andar operando con las altcoins, pero alguna persona entiendo que pueda querer. Entonces, en estos 2 meses que posiblemente tengamos movimiento, pues si veo algún punto interesante, lo comentaré. Ahora se han ido demasiado arriba algunas, han saltado muy arriba, ha habido rebotes muy fuertes, incluso en Ethereum también, y seguramente tendrá que haber ahora correcciones. En estas correcciones es donde quizás hay algún punto donde se pueda intentar hacer algo en el corto plazo para el que le interese, ¿eh? Yo ya digo, no tengo ningún interés, lo que pasa es que lo comentaré por si alguno del canal pues quiere intentar hacer algo, ¿eh? Con el riesgo que tiene, claro, evidentemente, y que cada uno pues sepa a dónde se está metiendo. De momento, como digo, ahora está rebotando la dominancia y espero que los próximos días siga rebotando hacia la zona de los 64. Cuando llegue ahí a los 64, 64, 20, entonces quizás pueda volver a haber alguna oportunidad en las altcoins que se hayan movido bien estos días y hayan tenido una corrección hacia un nivel de soporte más o menos razonable, ¿vale? En el repaso que hacemos vamos a mirar un poquito lo que está ocurriendo. Fijaros, hay altcoins que han roto una resistencia, como por ejemplo esta One Inch aquí en el suelo en la zona de 220, está cayendo otra vez a esos niveles. Si cae a la zona de más o menos 211, yo creo que ahí otra vez rebotaría, pero son monedas muy pequeñas y que llevan mucho tiempo además en el mercado. Igual es más sencillo buscar algún rebote en alguna que lleve menos tiempo, que haya salido hace poco, pero bueno, sin más, simplemente os estoy dando ideas de cómo se están comportando para que luego cada uno pues busque la que le interese, ¿no? Pero por ejemplo esta, AAVE sí que es de las que cuando el mercado va bien se comporta bien. De hecho, desde que ha roto la línea de tendencia ha subido al precio de ayer, por ejemplo, un 28,64%, que era la primera zona de resistencia que comentábamos ayer, bueno, la segunda zona, perdón, de resistencia que comentábamos ayer, que era 2180. La primera era 1980, que lo veníamos diciendo desde que rompió la línea bajista, y la segunda era esa,
este nivel de aquí, precisamente las velas del día 24 y 25 de marzo, que es donde se ha frenado. Si hay una corrección otra vez a la zona de, pues en principio 1980 o incluso 1880, pues ahí podría ser una zona donde rebote después. Cardano, ya veis, ha tenido también su subida de 3 días, como casi todas las altcoins, y ahora está retrocediendo y posiblemente pues la veamos en niveles inferiores antes de algún posible rebote. Pero bueno, todo esto hay que cogerlo con pinzas porque ya sabéis, estaba muy sobrevendido, han rebotado con fuerza y quizás todavía no estén preparadas para mayores aventuras, ¿eh? O sea que ya veremos, lo iré comentando, ya digo, pero con precaución. La moneda de Bitget también rebotó con fuerza ayer, pero ya veis, las de los exchange todavía no están tampoco tan fuertes, ¿no? La de BNB, Binance, tampoco subió un día, pero poco más. Ayer también estuvo en algunos momentos subiendo, pero no termina tampoco de enderezar el rumbo claramente. Bueno, otras pequeñas que tenemos aquí, por ejemplo CHR también ha tenido su rebote desde los mínimos, pero ya veis que está muy lejos de recuperar todas las pérdidas que lleva en los últimos años, que son prácticamente, incluso con la subida de ayer, bueno, con la subida de estos últimos 3 días, estamos en un menos 95,58 desde los máximos, y hace unos días cuando empezó a subir estábamos en un menos 96,6. O sea que el que tiene comprado en precios altos, desde luego, le da igual exactamente que haya subido en estos últimos días, pues concretamente un 30%, ¿vale? Porque es ridículo comparado con lo que va cayendo. Pero bueno, es lo que hay. En el corto plazo puede haber esos rebotes del 30, 40, 50% en algunas de estas monedas pequeñas. En el caso de Ethereum, que no es tan pequeña, pues sí que ha rebotado con bastante fuerza, como veis. Tenía la primera resistencia en la línea roja, que lo veíamos bastante factible que lo consiguiese, ya lo veníamos diciendo durante bastante tiempo, que no era lógico que no rebotase al menos hasta ahí, pero ha sido más el rebote, ha llegado hacia el nivel de resistencia que decíamos ayer de los 0,024, y hablábamos también ayer de 0,02560, que se ha quedado un poquito corto y está corrigiendo, como veis. Es posible que los próximos días retrocedamos bastante, quizás hacia la zona de los 0,02194, y entre ese punto y la línea roja podría después haber otro rebote interesante. Por eso digo que iré vigilando por si a alguno le interesa pillar alguno de estos rebotes. Pero ya digo, sigo en las mismas, con que las altcoins no están como para tener un ciclo alcista como en los ciclos anteriores, porque las expectativas no son ni mucho menos parecidas a las que había en los ciclos anteriores. Las expectativas han recortado mucho, las altcoins no se están utilizando, y aunque hayan subido, la utilización que están teniendo estos días es la misma que los días anteriores, la misma que las semanas anteriores. No está habiendo un boom como hubo en el 2021 o como hubo en el 2018, no está habiendo ese boom, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. Hashgraph también rebotó estos últimos 3 días, pero ya veis que sigue estando en tendencia bajista. Hoy estoy repasando alguna más para que veáis los gráficos cómo están, ¿eh? IOTA, por ejemplo, fijaros también, a pesar de que ayer rompió la resistencia de 235 y alcanzó 260 y algo, pues se ha dado la vuelta también. No tienen, o sea, técnicamente, si lo vemos solo por técnico, no tienen mala pinta, están empezando a hacer algunas figuras ahí como queriendo hacer un suelo, pero al final, si los fundamentales no apoyan, es solo cuestión de tiempo que haya un movimiento especulativo y luego se diluya todo otra vez. Por eso digo que 2 meses quizás haya un poquito de vidilla, por decirlo de alguna manera, pero es eso, es un poco limitado porque los fundamentales no acompañan, ni los fundamentales ni las expectativas. Porque si los fundamentales fuesen malos, pero las expectativas fueran muy buenas, pues podría haber alguna subida. Pero es que las expectativas no lo son. O sea, se ha estancado realmente el uso de altcoins. Solo es ir a las cadenas y comprobarlo, ¿no? Y la narrativa pues se ha ido diluyendo bastante. De tener expectativas de que se hiciese todo en blockchain y generar un montón de comisiones por mucha actividad, hemos llegado a que las comisiones cada vez son más bajas y la actividad también, con lo cual no se están generando las comisiones que se tenía pensado, ni mucho menos. De hecho, con la misma actividad
se está generando menos porque las comisiones son más bajas. Entonces, bueno, esa es la narrativa que digo que se ha diluido. Por eso solamente podemos esperar repuntes puntuales y simplemente especulativos, ¿no? La figura de Solana, hombro, cabeza, hombro invertido, de momento se ha formado, o sea que bien, podría corregir, bueno, está corrigiendo ya hacia el 16.500, que es la línea clavicular, o incluso podría ir hasta esta zona de las velas del día 15 de marzo y 16 de marzo, que es la zona de 16.129, y ahí, en teoría, podría volver a rebotar. Es de las que mejor pinta tiene a nivel técnico, ¿eh? Este hombro, cabeza, hombro es bastante claro y nos marca un objetivo posible 18.500. Pero veremos a ver, porque ya digo, como los fundamentales pues no acompañan mucho, pues no sé si el técnico finalmente nos llevará a algo, ¿no? Pero en principio es un hombro, cabeza, hombro invertido, como digo. ¿Qué más? XRP cayendo un 3,8. Ayer intentaba ponerse otra vez por encima de los 2.309. Ya veis que no puede. De momento lo vuelve a perder en el día de hoy. Y a pesar de que ha habido rebote en las altcoins, ¿cuáles han subido? Más las que estaban menos sobrevaloradas. Ya dijimos, Ethereum estaba mucho menos sobrevalorada que XRP. XRP tiene un nivel de sobrevaloración brutal con respecto a Ethereum. Por eso no está subiendo XRP y sí está subiendo Ethereum, ¿vale? Se puede calcular, ya lo dije. El que quiera perder el tiempo en calcular qué nivel de sobrevaloración hay, es muy fácil. Hay que comparar la capitalización de Ethereum con su actividad en la red y las comisiones que genera. Comisiones que genera la red con capitalización. Y comparas luego con lo mismo, capitalización de XRP con comisiones que genera la red de XRP. Y te darás cuenta que XRP está muchísimo más sobrevalorada que Ethereum. Y por eso Ethereum ha rebotado. Por eso XRP, a pesar de que ha habido un rebote bastante interesante en las altcoins en general estos últimos 3 días, pues prácticamente no se ha podido aprovechar. ¿Vale? Y la narrativa, bueno, ya hemos dicho muchas veces que tampoco se sostiene y esto solo es una cuestión técnica de mercado. Y bueno, ahí tenemos a Bitcoin, 103.740. Tampoco hay que olvidar que si corrige Bitcoin y nos vamos a 99.000, las altcoins caerán más y ahí sí que podría ser esa zona que digo para el que quiera aprovechar, porque si hay una caída fuerte de Bitcoin y las altcoins caen más, ese punto podría ser un punto en el que luego también cuando se recupere otra vez Bitcoin las altcoins reboten. Y como van a estar 1 mes y medio, 2 meses activas, pues ya digo, habrá alguna oportunidad para los que quieran cazarla. Los que estamos en Bitcoin, yo no os recomendaría que anduvieseis intentando hacer la heroicidad de intentar sacar más rentabilidad. No merece la pena, porque a la larga, en el momento que fallas una vez, estás perdido. Y os lo puede decir la gente que lo ha intentado en el pasado. Hay muchos que han comentado en el canal eso, que han intentado en el pasado intentar sacar más con las altcoins para luego volver a comprar Bitcoin y al final han tenido que comprar Bitcoin mucha menos cantidad porque habían perdido dinero con las altcoins, ¿vale? Y eso hay muchos que ya lo han vivido. Hasta que no lo vives no te das cuenta. El que no lo ha vivido pues se cree que puede batir al mercado, pero es muy difícil, ¿vale? Entonces, mucha precaución con eso, ya digo. No os quito la ilusión de que alguno pueda hacer algo, pero los que estamos en Bitcoin y lo tenemos claro, evidentemente todo esto que comentó de las altcoins, mejor olvidarse y seguir centrados en acumular Bitcoin, que es lo que realmente poco a poco nos va a llevar hacia arriba y no buscar el pelotazo instantáneo que muchas veces, pues sí, te da un subidón de adrenalina si lo consigues y tal, pero que a la larga no consigues el objetivo que realmente perseguimos, que es mantener el poder adquisitivo de nuestro dinero y buscar en la medida de lo posible los que tengan más posibilidades la libertad financiera, ¿no? Yo reconozco que todos no lo pueden conseguir en este punto porque se necesita también invertir una cantidad importante para conseguir la libertad financiera en este momento que estamos, pero los que vienen de atrás pues sí que con cantidades menores sí que podían estar alcanzando la libertad financiera en estos momentos ya, ¿eh? Muchos de los que ya empezaron en el canal al principio, cuando Bitcoin estaba en 3.000 y pico, o 4.000 o 5.000, si metieron una cantidad importante de dinero, ahora mismo ya yo diría que ya prácticamente pueden tener la libertad financiera, ¿vale?
Así que nada, eso es todo, no os entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal